El invernadero de Widerruth. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Puedes saber más sobre nosotras en www.widerruth.com. Nada, ha sido muy guay, yo creo, ¿no? Sí, ha sido súper, o sea, el mejor episodio. Bueno, a ver cómo dormimos después de esta conversación. Bueno, ¿qué ganas tenemos del episodio de hoy, Andrea? Parece que siempre decimos lo mismo, pero es que de verdad que la invitada que tenemos hoy con nosotras, llevamos tiempo siguiéndola y es un auténtico honor tenerla aquí, como quien dice, tan cerquita. Sí, la verdad es que sí, estoy con muchas ganas de hablar con ella y bueno, cerquita, así como cerquita tampoco está. Hoy hablamos con ella que se conecta desde Estados Unidos a esta charla entre amigas, que es donde reside actualmente. Para nosotras es una mujer poderosa y que nos ha inspirado muchísimo desde que supimos de ella y que hemos conocido un poco sobre su historia, que se ha retado incluso a sí misma una y mil veces y que tiene mucho que decirnos hoy. Así que bienvenida al invernadero, Visila Bokoko, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí deseando hablar contigo un ratito. Te llevamos siguiendo un montón de tiempo y de verdad que estamos felices de que, bueno, que estés conectada, que nos dediques un ratito y que tengamos esta charla al final contigo. Estamos súper, súper felices. ¿Tú cómo estás? Pues yo estoy súper bien. Esta semana un poco eh, es una semana de muchísimas cosas porque es la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya, es Entonces, verdad. hay muchísimas reuniones, muchísimo tráfico para llegar de un sitio a otro. Pero bueno, también es súper emocionante ver la ciudad así llena de mandatarios de diferentes países y hay seguridad por todos lados. O sea que tiene su encanto también. Qué guay, sí. Sí, ya nos irás contando, sí, que Visila dentro de todo este mundo de Naciones Unidas también. Sí, un poco para contarles a quienes nos escuchan, Visila inspira a mujeres alrededor del mundo a través de su propia historia. Es conferencista sobre liderazgo global y además ha escrito un libro que se llama Todos tenemos una historia que contar. Y bueno, entre otras muchas cosas que nos irá contando, otros muchos roles que tiene, ya nos contarás. Antes de eso, nos gustaría, bueno, ya te comentamos, Visila, que nos gusta empezar jugando un pequeño juego en el que antes de arrancar el episodio nos cuentas tres cosas o tres frases, de las cuales dos son verdades y una es mentira. Y al final del episodio, si no lo hemos desvelado, bueno, nos las vas a contar. Así que eso, cuéntanos eso, dos verdades y una mentira. Bueno, dirigí la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, en Nueva York. Ok, Mi primer emprendimiento fue una empresa de chocolate ok, y tengo un proyecto en África que se llama BBLP, donde hago bibliotecas en África. ok, vale. Creo que sé alguna. Yo creo que también. Te seguimos Sí, demasiado como, como para Como no por- saberlo. No os lo he para no puesto muy saberlo, sí. difícil, ¿eh? Sí, pero bueno, eso, nos gustaría que la gente que no te conoce de nada, que seas tú misma quien te puedas presentar. Así que cuéntanos quién es Visila Bokoko. Bueno, pues yo nací en España. Mis padres son ambos de Guinea Ecuatorial. Vinieron en los años 70 a vivir a España y yo ya nací en España. Soy la primera generación guineana nacida allí. Y bueno, pues me crié allí hasta los 24 años. He vivido en España, particularmente en Valencia, así que soy valenciana, me encanta la paella y las payas. Y vivo en Nueva York pues desde hace 23 años más o menos. Y bueno, pues mi camino profesional ha sido pues trabajar en el Instituto Valenciano de la Exportación. Primero entré en temas de comercio exterior, luego, bueno, salté a otro puesto y luego, bueno, pues me echaron del trabajo y decidí pues ser emprendedora y entonces creé un emprendimiento y bueno, y creo que soy un triángulo entre diferentes culturas, ¿no? Porque me considero un híbrido cultural, un cóctel entre África, entre España y Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso me define mucho y como una persona global que piensa además en global y que nada, quiere dejar simplemente un mundo mejor del que ha encontrado, ¿no? Ujú. Qué guay. Me gusta que has hecho ahí una pausa en algo que estabas contando para no desvelar
cositas Exacto. de cosas anteriores. No me Me he ha dado gustado cuenta yo. mucho. Me ha gustado mucho. Y bueno, nosotras este podcast lo estamos grabando, nosotros estamos viendo a Visila, pero las personas que nos estáis escuchando no la vais a ver, pero Visila habla con una sonrisa de oreja a oreja, tiene, bueno, es luz cuando hablas con ella y yo quería preguntarte de dónde sacas esa energy y power que tienes. Y comentabas en esta descripción que te echaron de un trabajo, ¿no? Entonces, esta energy power que tienes hoy, ¿lo has tenido siempre? ¿Qué pasó en ese momento? Cuéntanos. Hombre, yo pienso que siempre he tenido bastante positividad, quizás por el hecho de que en mi familia, al ser africana, pues el tema de la positividad sí que es cierto que en la cultura ya está bastante inmerso, ¿no? Pero he tenido muchísimas adversidades en mi vida. Mi infancia fue muy complicada por el hecho de ser negra, nacer en un país donde eres completamente diferente de todo el mundo, estar en clase y siendo la única niña negra del colegio. Además, había muchísima diferencia entre lo que era la cultura en mi casa y la cultura fuera de mi casa, ¿no? Entonces yo estaba siempre como en distintas, como yo podía integrar esas diferentes creencias o costumbres y cultura de un lado para otro, con lo cual para mí fue muy complicado, particularmente la adolescencia, donde prácticamente tú quieres buscar tu identidad, pero esa identidad es porque la gente te acepte. Entonces, el no sentirte aceptado, el a veces no pertenecer a grupos o sentirte que te excluyen de ciertos grupos, pues es algo súper doloroso, ¿no? Entonces, me costó un poco como encontrar mi sitio en la universidad. Pues bueno, estudié Derecho y Económicas y claro, te dicen, estudia mucho, que cuando salgas vas a tener un súper trabajo y nada, estudia, haz idiomas. Entonces, yo hice todo. La listita de cosas que se supone que tienes que hacer para que te vaya fenomenal en la vida, pues lo hice, pero no salió nada. Entonces fue pues muy devastador para mí porque dices, jo, estoy 6 años haciendo dos carreras al mismo tiempo, yendo a idiomas, haciendo todo lo que se supone que tienes que hacer y cuando vas a buscar trabajo te encuentras rechazo. Entonces el encontrarte con ese rechazo te crea mucho dolor y yo creo que ahí tienes que desarrollar una resiliencia y ser positivo y algo que me ha ayudado mucho es el sentido del humor, ¿no? Porque si yo no me estuviera riendo todo el día, pues imagínate cómo sería mi vida, ¿sabes? Tendría que ir con toallas por ahí de todas las lágrimas que he soltado. Pero al final creo que la vida es una actitud y yo tuve que tomar varias decisiones. Una es, ¿quiero ser diferente o quiero ser especial? Si siempre me considero la diferente, me separo del resto y al final pues me siento excluida del grupo. Pero si sientes que eres especial, piensas, ah, bueno, pues qué bien, ¿no? Soy especial. Y es diferente, la actitud ya cambia. Y luego, por otro lado, también el mirar la vida con unos ojos de optimismo, porque creo que es muy importante qué gafas te pones, ¿no? Y para mí es un ejercicio que todo el mundo puede hacer. Por supuesto, no siempre tengo cosas por las que reírme ni estoy positiva, pero sí que me esfuerzo y desde el punto de vista de la neurociencia está claro que incluso la risa forzada, incluso el sonreír al principio puede parecer falso y tu cerebro te va a estar diciendo, pero vamos a ver, que acabas de tener un disgusto, ¿sabes? Te acaban de echar y te estás riendo, pues no. Pero en el momento en que tú sigues forzando, la mente se calma y empiezas a saber que todo está bien, porque la mente no sabe la diferencia. Entonces, pero el cuerpo sí. Y el cuerpo cuando sonríes, inmediatamente le está mandando una señal al cerebro diciéndole que todo está bien, con lo cual ya te pone en calma, tu sistema nervioso también empieza a equilibrarse y creo que pasan muchas cosas. Y por otro lado, empiezas a traer más cosas en tu vida por las cuales sonreír. Así que yo pienso que sonreír es el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo, ¿no? No te quites la sonrisa ni para dormir, de verdad. Sí, yo tenía una profesora en mi escuela que es que me quedó marcada ahora que lo comentaste, como que decía que si eso tenías como un mal día o lo que sea, como que hicieras el ejercicio de verte en el espejo y sonreír, porque eso como que lo que estás comentando, como automáticamente te iba a hacer sentir un poquito mejor por el simple hecho de como lo que le estabas mandando a tu cerebro, o sea que me parece muy guay eso y verlo como en ti que lo has aplicado y eso, que funciona. Funciona seguro, de verdad, probarlo. Sí, yo también eso bueno, me siento muy identificada contigo cuando hemos hablado de eso anteriormente, porque soy migrante también y un poco también he vivido como eso del mix entre las culturas, como que sentirte como un poco de aquí y un poco de allá, pero no siempre fue así, o sea, creo que hubo un punto en el que
en el que te sientes, como lo que decías, ¿no? Como que no encajas o que te sientes que puedes decidir eso, verlo como algo especial o verlo como que no encajas. ¿Recuerdas ese primer momento, sí, que sentiste eso? O sea, ¿cómo transitaste ese momento? Si lo recuerdas y cómo transitaste ese sentimiento en ese momento, porque claro, nos has contado ahora como en el histórico y la evolución y demás, pero si recuerdas ese primer momento en el que te sentiste así y cómo transitaste ese sentimiento. Bueno, yo creo que no fue un momento determinado, sino que fue más un trabajo de caminito de hormiga, de poco a poco, ¿sabes? Porque no es, en mi caso no fue como un turnaround así, sino que fue pensar, ok, yo creo que fue un libro. O sea, sí que es cierto que aunque luego sí que es cierto que tiene su momento, un libro sí que me dijo aha moment, ¿no? Si tú cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu vida y puedes cambiar también tu realidad. Entonces, claro, yo estaba viendo una realidad donde yo me contaba la narrativa de pobre de mí, nadie me quiere, no tengo amigos, como todo el mundo. Sí, tenía amigos, o sea, no puedo decir que no, porque yo siempre soy una persona sociable, pero sí que no tenía ese tipo de pandilla, ¿no? Y Ujú. que perteneces a un grupo o los cool, ¿no? Ese grupo que todo el mundo quiere aspirar a entrar y que no, ¿sabes? Y que a veces pues no te hablan y todo eso. Y yo creo que todos los adolescentes se pueden sentir así porque independientemente de que en mi caso fuera porque fuera negra, otras personas lo tendrán por otra cosa, ¿sabes? Cada uno eh, pues en su propia diversidad entiende si se siente parte o no de un grupo. Pero yo, este libro que se llama Tus zonas mágicas, de Wayne Dyer, a mí me cambió inmediatamente la manera de pensar y cuando empecé a cambiarme la narrativa, porque esa voz que está en tu cabeza y que te hace sentir mal y que muchas veces incluso en la época adolescente es que te destruye, ¿sabes? Porque te miras al espejo y te insultas y no te gustas nada, todo lo que te pones no te gusta nada. Estás en un momento donde las hormonas están completamente revolucionadas, no entiendes muy bien cuál es tu sitio en el mundo. Por un lado, empiezas a ver que lo que son tus padres no son tan perfectos como tú los tenías. Entonces, es un momento bastante complicado en la vida de cualquier adolescente. Y entonces empecé a decir, mira, me tengo que cambiar la narrativa. Esta narrativa de víctima no me va a funcionar. Y esa narrativa cambiarla por la creadora de mi vida. Entonces, ahora puedo crear mi vida. Entonces, cuando sabes que tienes ese poder, claro que cambia. Porque entonces dices, ahora sí que voy a ser cool, ¿sabes? Y empieza a dejar de importarte si te aceptan o no te aceptan, porque en cierto modo, cuanto mejor relación tienes contigo mismo, pues mejor te va, porque tú estás tan bien contigo que además eso se ve reflejado en los demás y los demás también quieren estar contigo. Empiezas a ser una persona que emana un magnetismo. La gente no sabe por qué estás contenta, no saben por qué te sientes seguro de ti mismo, pero empiezan a decir, oye, pues oye, qué bien, ¿no? Me quiero acercar a esta persona, ¿no? Porque es cierto que el optimismo y la positividad te acercan a la gente. Y la gente que Ujú. está siempre pues con cara de pez, pues al final es que dice, pues no, ¿sabes? O sea, ¿para qué quiero más cenizos en mi vida? Ya tengo bastante, ¿sabes? Entonces te quieres alejar de las personas que están siempre pues con una actitud negativa, que se quejan de todo, que critican todo, pues eso no está bien. Pero cuando la gente ve que tú eres positivo, que ante las circunstancias siempre eres resiliente y que dices, bueno, pues no pasa nada, te adaptas a todo. Todo este tipo de cosas hacen que la gente se empiece a acercar a ti y eso te empieza también a dar seguridad en ti. Porque claro, no somos islas, al final nos gusta que nos quieran, toda la gente quiere que le quieran. Ningún ser humano está aquí y dice que puede con todo solo, ¿no? Entonces yo creo que ese feedback que te da la sociedad cuando sientes que lo estás recibiendo es fantástico, ¿no? Sí, Ujú. sí, 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 creo que tal es cual. súper, súper importante esto que estás diciendo y además creo que es muy, muy potente que lo cuentes desde un punto en el que también cuentas que no siempre ha sido así. O sea, como que muchas veces o las historias que recibimos es de pues, personas súper power o súper seguras de sí mismas o no sé, que las ves que están ahí súper positivas, pero no han contado, o sea, no cuentan como cuentas tú, pues que eso no fue siempre así, ¿no? Eh, entonces, pues es como muy guay que las historias tienen mucho de eso y para mí creo que es importante como esas narrativas, ¿no? O sea, como contar que el proceso también forma parte de que el resultado pues sea, pues,
que estés bien ahora mismo, ¿no? Y yo te quería preguntar porque creo que la cultura africana tiene mucho de eso, ¿no? De contar historias y en tu último libro tú también haces mucho por contar, de hecho el título del libro se llama Todos tenemos una historia que contar y quería preguntarte qué crees tú que tienen las historias para que sean tan importantes escucharlas, o sea, qué son esas historias que cada uno tenemos que son importantes y que son historias que deben ser contadas. Pues yo creo que cada historia es única y especial, pero al mismo tiempo es universal, porque todas las historias, la historia que os acabo de contar, os podéis sentir reflejadas, ¿no? La historia de una familia que migra, la historia de una persona que quizás no sentía que era el ideal para pertenecer en el grupo o ser la persona líder en el grupo, ¿no? Que eso nos importa mucho cuando somos pequeños, nos gusta tener amigos, nos importa mucho qué piensan los demás. Pues todo eso yo creo que son historias que nos conectan. La historia del fracaso, ¿no? De, pues, tanto un fracaso sentimental, quien no ha tenido una decepción en el trabajo, quien no ha tenido un jefe que es un bicho, ¿no? O compañeros que no te ayudan. Es decir, que muchas veces cuando tú estás transmitiendo esas historias y además la persona que las está transmitiendo lo transmite desde su autenticidad y desde su verdad, esa verdad también te ayuda. Entonces yo creo que las historias también nos sanan. Porque muchas veces tú oyes una historia y dices, bueno, pues yo también he pasado por esto y quizás no le he dado otra mirada. ¿Y por qué no le doy otra mirada a esta historia y quizás también me recupero de esta historia, ¿no? Y también piensas, no soy la única persona que está en esta situación, no soy la única persona que tiene miedo, no soy la única persona que es perfeccionista o que tiene el síndrome del impostor, ¿no? Yo creo que es importante. A veces vemos una persona y vemos solamente el resultado, pero detrás hay batallas, hay miedos y los siguen habiendo, porque yo sigo teniendo esos miedos, mucho menos de los que tenía antes, porque la vida me ha ido mostrando cómo ir salteando esos miedos y hacerme amiga de ellos, pero eso no significa que sea segura 100% del tiempo, ¿no? También tengo mis inseguridades, también es verdad que me equivoco muchísimas veces y que me sigo metiendo la pata en muchas cosas. Es decir, que yo creo que estamos en constante aprendizaje y creo que tenemos que normalizar también el fracaso. Creo que tenemos que normalizar también las historias, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho contarlas porque pensamos, bueno, es que ¿qué van a pensar de mí, ¿no? Y yo siempre digo, pero es que, vamos a ver, ninguna persona aquí es un extraterrestre. Yo no he visto a uno, igual existen, pero que las historias en cualquier parte del mundo, todo el mundo tiene las mismas historias, ¿no? Sí, que tienen esos puntos en común. Sí, es muy interesante porque justo, bueno, estamos trabajando en algo que justo tiene que ver con cómo crear como esa identidad y cómo contar la historia y hoy viendo como es un curso y viendo el contenido veíamos como que empezaba por la identidad y termina en la historia, pero realmente como que tiene que ver con lo mismo, o sea, como que el tema, lo que me parece muy interesante lo que decías de cómo incluso cambiar la manera en que percibes esa historia, o sea, no sé, como por ejemplo, en mi caso, cuando yo soy venezolana y cuando me fui hace 6 años, cómo percibía el hecho de haber emigrado en ese momento, el primer año de mi migración, es muy distinto a como hoy lo veo en retrospectiva y creo que eso es como lo más interesante de ese reconocimiento de lo que dices, ¿no? Como que te da como ese power que comentabas y como que te apropias de esa historia y decides, o sea, ¿qué decides contar de esa historia también? Es una historia en sí misma, o sea, como que con qué partes te quedas y con cuáles pues decides que igual no darle tanta importancia o viceversa. Sí, es bastante interesante, la verdad. Para mí lo importante más que la historia de lo que has vivido es la historia que quieres vivir, ¿no? Entonces yo pienso que cuando haces las paces con lo que has vivido, puedes empezar a construir lo que quieres vivir. Entonces ya puedes cambiar tu propia identidad, ¿no? Porque a veces nos identificamos con esa historia. Entonces, si eres solamente la historia del migrante, de la persona que tuvo abuso, la persona que, no sé, que tuvo abandono, no sé, muchas de estas cosas que son síndromes que tienes o traumas psicológicos de la infancia, si tú solamente te identificas con esa historia, entonces nunca vas a crear realmente tu verdadera historia. Entonces tienes que romper con esa historia desde la paz, desde decir, bueno, pues esto lo he vivido, fenomenal, me ha tocado, ya está,
pero sigo adelante para construir una nueva historia. Y esa nueva historia se construye desde una nueva identidad, donde tú te tienes que desligar de esa parte de ti que todavía está en trauma, en dolor, y se hace pues eso perdonándote, perdonando y además pues pasando página y dejar de volver tanto al pasado, ¿no? Porque el pasado ya pasó y cuentas la historia con esta objetividad y honrándola, ¿no? Porque es una parte de ti que no puedes quitarte, ¿eh? Y está muy bien haberla pasado, pero lo más importante es, ¿y ahora qué historia quiero ser? Y ahí es donde empieza el gran regalo, porque entonces ahí empiezas a construir, a crear esa nueva identidad, esa nueva personalidad que tú quieres ser. Y entonces cuando eso lo tienes claro, diseñas un plan y dices, mira, esta va a ser mi historia. Y entonces estás realmente viviendo la vida que tú quieres, ¿no? Y todos tenemos esa oportunidad, depende mucho de que nos demos permiso para hacerlo. Pero hay veces que, claro, las creencias limitantes, esto no puede ser porque tenemos tanta familia o personas a nuestro alrededor que nos dicen, ah, esto son bobadas, esto no funciona. Entonces, claro, nadie quiere hacer el trabajo, pero es un trabajo totalmente de autoconocimiento, es un trabajo de ir muy hacia adentro y de mirar todas las capas de, de, de dolor y muchas veces pues de situaciones que no quieres ver, ¿no? Y la gente pues ¿qué hace? Bueno, pues anestesia esto, pues todo el día entretenido, drogas, no quieres ver, no quieres ver, entonces dices, bueno, pues voy anestesiando mi vida, llego a casa, trabajo 18 horas, luego veo Netflix, voy a dormir, vivimos en la carrera de la rueda, nadie tiene tiempo para nada y así pasa el tiempo hasta que de repente, pues yo creo que las personas que hemos pasado crisis existenciales, pues de repente hace la vida ¡pum! O sea, como no te quieres parar, te paro yo. Entonces te para a través de un despido, de un divorcio, de una enfermedad. De cualquier manera, la vida te va a parar para que prestes atención a lo que hay que prestar atención. Parece que, aunque esto lo sabemos y no sabemos la teoría, nos tiene que parar la vida. Tenemos otro episodio también con otra compañera, con Kim, que hablaba de eso también, ¿no? Que la vida le decía, tienes que parar, tienes que descansar, tienes que irte a casa, has pasado por algo muy duro y da igual, te tiene que parar la vida y decirte eso. Te voy a dar una migraña, te voy a dar, o sea, te voy a mandar mensajes porque si tú no paras, te voy a parar yo, ¿no? Y parece que nos tiene que pasar eso para darnos cuenta, pero creo que es muy, muy potente esto que cuentas y creo que contarlo también eh, desde el proceso es muy enriquecedor porque creas nuevos referentes, ¿no? O sea, creas nuevas narrativas en las que no te quedas en el pasado, como dices, sino que ese pasado construye un presente. Es decir, esta persona migrante consigue esto, esta persona que tuvo abusos consigue esto, ¿no? O sea, no te desligas de esa parte, sino que haces es integrarlo y crear referentes en los que la persona que está pasando por eso de repente tiene a alguien a quien aspirar, ¿no? Y decir, vale, yo también puedo. Ya veo que hay gente que me cuenta toda la película, no me cuenta el final o no me cuenta el principio, sino me cuenta que eso puedo ser capaz, ¿no? Y qué potente es eso para los demás, ¿no? O sea, como las historias que uno se cuenta y cómo eso puede generar un efecto multiplicador en las personas que lo escuchan, ¿no? O sea, qué impacto tan grande tiene eso, abrirse y ser vulnerable, que muchas veces vamos todos por la vida como protegiendo nuestras miserias y no sabes qué miseria va a ayudar a alguien que está al otro lado, ¿no? Que es como yo la primera, que a mí me ha costado mucho, o sea, personalmente me ha costado mucho como aceptar esa parte de que no soy una persona perfecta y siempre he sido muy reservada contando pues cosas con las que no estoy tan contenta de mí misma. Claro. Y poco a poco te das cuenta que esas cosas son las que de verdad la gente necesita escuchar, ¿no? Qué Ahí hay potente es. tanto poder en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el mayor poder que yo conozco, ¿no? Y me costó mucho tiempo saberlo porque también uno se va protegiendo y nos ponemos tantas máscaras y capas, ¿no? Porque pensamos que la gente nos va a dañar o que no nos van a querer. Es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si no me presenta al mundo perfectamente, ¿no? O sea, hay una imperfección y pensamos que la persona se va a ir para allá. Pero cuando te das cuenta de que eres abierto, que compartes, que eres generoso con tu propia historia, entonces pasa algo brutal, ¿no? Porque de repente es como que la gente también quiere ser generosa contigo, porque lo que das recibes. Y la Vale. gente lo recibe desde el amor y no desde la crítica. Y a veces pensamos que nos van a criticar, pero también es una creencia limitante, ¿no? Es decir, cuando tenemos miedo a la crítica, al juicio, qué es lo que dirán y lo que pensarán,
en realidad es una manera también nosotros de contarnos una narrativa de terror, ¿no? Estamos ya aterrorizándonos antes de decir nada, ¿no? Entonces no nos contemos películas de terror, contemos películas de amor, que todo el mundo nos va a querer porque van a decir, oye, yo también pasé por esto, gracias por contarlo. Y la gente además se siente agradecida cuando uno se abre, porque también les estás abriendo la puerta para que ellos también se abran. Sí, 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 total. Y hablabas, bueno, de mentalidad y de como pensamientos limitantes. Y hay otro pensamiento que queríamos traer aquí también en la conversación limitante, que es sobre el tema del dinero. Hay otra de las cosas en las que trabajas que son retiros de abundancia, como, bueno, la relación con el dinero, ser mujer. Explícanos un poco cómo funciona esto y por qué te diste cuenta de que esto era algo en lo que te gustaba, Mira, sí, porque invertir tu la mayoría tiempo. de personas que les gustaría emprender y no emprenden, sobre todo más mujeres, pero también por el tema de la educación y porque tampoco tienen tantos referentes, ¿sabes? Quizás en una familia, pues es más normal quizás que el padre sea empresario que la madre sea empresaria, ¿no? Quizás ahora ya es más normal, pero en mi generación pues no era tan normal, o sea, todavía en mi generación habían muchas madres que estaban en casa. Entonces yo me di cuenta que la gente de mi generación siempre buscaba la seguridad. Yo estudié Derecho y Económicas y casi todas mis amigas querían opositar porque sabías que si hacías una posición todos los meses tenías tu dinerito y que para que te echen tienes que matar prácticamente a una persona para que te echen, ¿sabes? Porque es funcionario. Entonces, la gente, ese miedo a no tener seguridad económica y el no conectarse con la libertad económica, que son dos cosas distintas, porque libertad económica es que haces dinero haciendo lo que te gusta desde la libertad. La seguridad es, bueno, cobro 2.000 euros y sí, los tengo todos los meses, pero madre mía, como me venga algo, entonces me descuajeringa todo, entonces vivo en pánico absoluto. Entonces conocí tanta gente que a través de las mentorías que empecé a hacer en el 2017, el gran miedo de casi todas las personas con las que yo hablaba era exactamente ese miedo a no tener dinero, a quedarse sin dinero. O sea, y muchas personas era un miedo infundado porque tenían seguros, o sea, tenían un trabajo muy seguro, pero seguía ese miedo. Y cuando Mm, entraba en una tienda es como, no me puedo gastar este dinero en el restaurante, en plan, no, no, no voy a pedir esto porque no me lo puedo permitir. Entonces, esto es una mentalidad de escasez. Entonces, es muy importante romper con ese patrón, tanto de la seguridad económica, que la seguridad económica no existe, no es una realidad. Todos hemos visto en la pandemia que de repente, pum, todo puede cambiar y te quedas en la calle. Entonces, el pensar que existe la seguridad económica también es una ilusión de la mente. Pero cuando tú te conectas con la libertad económica, sabes que aunque no tengas seguridad, estás creando tu abundancia cada día. Y se te despierta un espíritu creativo en el cual empiezas a crear dinero por ti mismo. Y no estás esperando que te lo dé nadie, sino que tú vas y lo creas. Entonces, bueno, en los retiros van hombres y mujeres, porque esto no le pasa solamente a las mujeres, sí que es cierto que a más mujeres, pero también a muchos hombres que no tienen una buena relación con el dinero, una relación muy disfuncional con el dinero. Y mm. pasan a estar en deudas, no saben cómo salir de esas deudas o viven en constante terror. ¿Cuánta gente no duerme por la noche? Y yo la primera que he pasado muchas noches de terror. Entonces, como yo lo he vivido y sé perfectamente lo que es vivir así, ¿no? Y estar esperando el siguiente pago porque fíjate, no llego, tal, las excusas que uno se pone, ay, no puedo hacer esto porque no voy a dejar mi trabajo porque, claro, tengo una hipoteca, tengo familia, entonces, ¿qué va a pasar, no? Entonces, todo esto hace que estemos viviendo la vida así de uñas todo el día, ¿sabes? O sea, no sabes por dónde te van a venir. Entonces, los retiros de abundancia empezaron para conectarse con la abundancia, porque yo después de mucho estudio, de mucha prueba y de mucho error, y siendo emprendedora y haber empezado, haberme arruinado y haber perdido dinero y haber estado en situaciones muy difíciles, muy catastróficas, pues luego me di cuenta de que el dinero es simplemente una energía, que también es una manera de pensar. Si eres abundante, piensas en la prosperidad y la puedes crear, el dinero llega. Y hay fórmulas para hacerlo, ¿no? Y además también para estar en paz, porque al final lo que quieres es paz. No se trata de la cantidad de dinero, porque hay gente que no tiene paz ni con haciendo 1 millón al año, ni haciendo 1 millón al mes. No tienen paz.
Hay mucha gente que es riquísima y que sabemos todos que tiene muchísimo dinero, pero nunca viven en paz. Entonces, aquí lo que se trata es de buscar esa paz con la abundancia, esa paz con el dinero y tener además la seguridad de que lo puedes generar. Y es brutal. O sea, yo misma estoy fascinada porque es algo que no llevo tantos años, ¿no? Pero los años que llevo he visto cosas espectaculares y personas generando ingresos de manera espectacular. Y entonces, bueno, pues me hace muy feliz el saber que sí que se puede, ¿no? Sí, sí, que bueno, que no hay persona más abundante que tú en este sentido, que bueno, con todo lo que has ido construyendo en los últimos años, ¿no? O sea, que, no sé, desde ser galardonada como ciudadana del mundo por las Naciones Unidas, que ya nos contarás también un poco más, llevas más de 20 años inspirando a líderes y organizaciones de todo el mundo, o sea, que al final todo esto lo has creado también desde esa propia visión de abundancia que comentas, asesorar a jefes de Estado extranjeros y empresas de Fortune 500, convirtiéndote en una de las 10 mujeres españolas más influyentes en los negocios estadounidenses. O sea, la verdad es que nosotras estamos bastante sorprendidas por tu historia y por todo lo que nos has contado y lo que sabemos sobre ti de antes. Y eso, que nos gustaría saber cómo vives tú esto, o sea, cómo es un día en la vida de Visila, si te imaginabas en algún momento estar allí, porque es eso, como que también tiene mucho que ver con esa abundancia que comentas, que no es únicamente en la parte del dinero, sino en eso de esa confianza de, oye, yo puedo crear y seguir creando todo esto. Mira, yo creo que es que me acuerdo perfectamente del día del punto de inflexión. Yo vivía en un apartamento pequeño, de vez en cuando habían ratones y decía, pero, o sea, ¿cómo puedo seguir viviendo así? ¿Sabes? Es decir, no, yo tenía, pues no sé, 31 años, ¿no? Y a los 31 años siempre decías, ya tienes que tener una casa, ya tienes que tener un coche, tienes que tener de todo. Y entonces yo me sentía como una loser absoluta, ¿no? Porque decía, no estoy en nada de esto y mira cómo estoy viviendo. Y fue como ese momento de, se acabó, se acabó. O sea, hay un momento en el que estás tan agotado que dices, ya, entonces me tengo que dejar de victimismos y tengo que encontrar la manera de empezar a construir. Y no quiero ser esta persona ya, no quiero. O sea, aquí tengo que romper esta identidad, decirle chao, hasta ahora me has ayudado, pero ahora no me ayudas en nada, me estás realmente desquiciando y entonces te digo adiós. Y romper con eso e ir a por todas, ¿no? Y ahí es donde uno hace el quiebre. Y entonces empecé a estudiar muchísimas cosas de crecimiento personal. Me di cuenta de que es todo de dentro a fuera, ¿sabes? Estabas buscando muchas veces todo fuera y siempre pensaba que, pues vendrá un trabajo que me va a ayudar o vendrá una persona y será, no sé, mi ángel de la guarda. No, el mejor ángel de la guarda eres tú y eres tú quien tiene que hacer el camino. Y cuando empiezas ese camino, es, bueno, es duro y es arduo, es decir, no es fácil. Pero a veces llega porque estás mega cansado, pero creo que no hay que llegar a ese punto ya de decir ya no puedo más, ¿sabes? Pero hay veces que ese punto es el que te hace despertar, ¿sabes? Hay gente que no sale de ese punto, ¿sabes? Pero Claro. llega un momento en el que dices ya, y entonces empieza a pensar, mira, yo puedo trabajar aquí. Y recuerdo cuando esta amiga que me dijo, oye, sí, hay un puesto en la Cámara de Comercio, a ver, yo creo que tú podrías sustituirme. Y yo le dije, no creo, porque no me veía como ella, ¿no? Pero ella me ayudó y por eso creo que hay que rodearse de las personas adecuadas. Personas escalera. Cuando tú estás dispuesto a cambiar y haces el cambio, entonces llegan las personas escalera. La persona escalera no llega si tú no estás dispuesta a cambiar, si no estás dispuesta a coger el desafío, porque la vida te lo va a poner delante. Y si tú le dices que no a la vida, entonces no va a llegar la oportunidad. Pero yo siempre he dicho que sí. Cuando yo oí esto, dije, ok, no sé si me lo van a dar o no, pero lo voy a intentar, ¿sabes? Y yo sabía en ese momento que no me sentía para nada el perfil porque me comparaba con ella. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Me acordé de algo que había leído de deja de compararte con los demás y compárate con la persona que eras ayer. Y yo recuerdo perfectamente cómo entré en la cámara y cómo salí y era otra persona. Uh-huh. Es que hasta mi fisionomía, todo había cambiado, o sea, mi ser había cambiado. Y era precisamente porque había hecho ese cambio de identidad. ¿No? Y fui creciendo en el puesto. Claro que me venía grande, no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ¿sabes? O sea, los primeros días estaba aterrorizada, digo, Dios mío, ¿cómo me meto en estas? Pero
creo que en la vida también hay que ser valiente y valentía no significa que no tengas miedo, lo haces con miedo, pero lo haces. Y cuando toda la vida dices que sí y te tiras al ruedo, pues toreas y ya está. Y si te pilla el toro, pues te vuelves a levantar y no pasa nada. Sabes que yo creo que estamos aquí en esta vida para jugar, o sea, ¿para qué nos lo tomamos tan en serio si no vamos a salir vivos de esta? No, Tal está cual. Es claro que verdad. todos sabemos el final de la película. Ese es. Todos tenemos un billete de ida que sabemos el día porque es nuestro cumple, pero el de vuelta tú no sabes. Entonces, ¿qué más da? Entonces yo pienso, bueno, pues vive la vida pues en su máximo apogeo como puedas, ¿no? Entonces, yo a veces decía, voy a mandar un currículum aquí. Bueno, te pedían no sé cuántas cosas, no sé qué. Está comprobado, por ejemplo, que las mujeres cuando vemos una descripción de un trabajo, si no tenemos todo perfecto, no lo hacemos. Pero los hombres dicen, ah, pues me faltan 3 requisitos, pero yo lo hago. A veces esa es la diferencia. Entonces creo que Sí. es importante que también uno tenga valentía, ¿sabes? Porque si yo pensara, pero ¿cómo una negra va a ser directora de la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos? Pues podía haberlo pensado, pero yo pensé, ¿sabes qué? Si me cogen bien y si no también. Pero por lo Claro. menos voy a intentar. Y lo intenté y ahí estoy, ¿no? O sea que yo creo que es importante este tipo o sea, realmente la vida siempre te va a presentar una oportunidad, pero la mayoría de veces nosotros no la sabemos ver o nos quitamos del juego porque ya hemos perdido antes de jugar. Ujú. Sí, sí, es muy... Sí, muy potente esto que dices. Yo creo que eso y cómo juega, o sea, qué relación tenemos con el miedo, si es un impulsor o es un bloqueador, por así decirlo. También creo que el primer punto es entender qué relación tienes con el miedo, ¿no? Porque es lo que decías, o sea, miedo a las cosas nuevas, si avanzas en la vida todo es nuevo, ¿no? O sea, si hay, Sí. es raro que avances y ya sepas las cosas. Entonces, si el miedo va a estar ahí, ¿qué vas a hacer con él, ¿no? O sea, ¿vas a hacer las cosas con miedo igualmente o vas a, lo que dices, evitarlo, ir por otro camino y entonces las cosas que te vaya poniendo la vida no las vas a ver? Claro. Entonces creo que hay un paso importante de entender un poco la relación que cada uno tenemos con el miedo y ¿Y qué sí, relación queremos tener a partir de este momento, o de a partir de un momento dado? Que eso también es, sí, es importante, como hacerle esa reflexión, ¿no? Con lo que decías de, bueno, hasta aquí decido continuar con esta identidad y a partir de ahora, pues, me quiero agarrar más a esta otra o a estas otras características, que eso es, sí, es mm, bastante de crecimiento interno. sí, es muy guay todo lo que estás compartiendo, Visila. Nos encantaría estar hablando contigo millones de horas, pero te voy a hacer una última pregunta y es, bueno, seguro hay mucha gente que nos está escuchando que está súper inspirada con tu historia, todo lo que estás contando aquí en esta mini charla, pero a lo mejor, pues bueno, me gustaría como pedirte un consejo que le darías a esta persona a lo mejor que nos está escuchando al otro lado y que no ve tan claro esas capacidades para soñar o su potencial para poder llegar a conseguir eso que quiere. ¿Qué consejo le darías para esa persona que se siente súper inspirada ahora por todo lo que estás contando, pero no lo ve en sí misma ahora mismo para poder, primero, permitirse soñar y segundo, permitirse avanzar hacia ese sueño? Pero yo le diría lo primero que esto es como un músculo, ¿sabes? Yo tampoco lo veía. Tú cuando te apuntas a un gimnasio no ves todavía nada, ¿no? Tú vas, sigues, sigues y sigues y un día dices, uy, pero que tengo un bíceps, madre mía, ¿no? Y te quedas súper contento. Pues es un poco con los sueños pasa lo mismo. Mi invitación sería que pruebes con cosas pequeñas, ¿no? Y ese cambio de actitud. Primero, rodéate de gente que te inspire. Creo que es muy importante tener mentores. Creo que para mí ha sido fundamental tener mentores, personas que me han inspirado. Chequea tu grupo de amigos, ¿no? Y piensa si estos amigos te elevan o realmente te bajan, ¿no? Porque también a veces somos el resultado de nuestro ambiente. Puede que además este ambiente sea familiar y tenemos que tener cuidado con eso y a veces hay que querer a la familia en la distancia. Pero si realmente quieres soñar y quieres cumplir tu sueño, es un compromiso contigo mismo. No depende de nadie más que de ti. Entonces yo te diría que realmente empieces eh, a cambiar.
¿no? Porque para eso tienes que cambiar, tiene que cambiar algo de ti, está dentro de ti y que, bueno, pues que leas libros de crecimiento personal, si no puedes, pues no sé, hay muchísimo contenido en internet gratis, yo he hecho un montón de cursos, he hecho un montón de cosas, pero el crecimiento personal es la verdadera universidad de la vida, ¿sabes? Ojalá en las universidades en las cuales nos enseñaran eso, pero yo diría pues que no te sientas mal, porque yo tampoco tenía muchas ganas de soñar, ¿no? Y entiendo que hay gente que ni siquiera tienes ganas de soñar. Pero aunque no tengas ganas, esfuérzate por soñar. Y a medida que vas viendo que ese sueño cada día se va cumpliendo, pequeñas cosas, porque además la vida es muy interesante porque te va haciendo como pequeños test, ¿no? Y de repente sale algo bien, de repente cuidadito, porque cuando empiezas a manifestar lo que quieres, lo primero que pasa es que de repente no manifiestas nada y tú te sientes como, ves, esto no sirve para nada, me he leído un montón de libros y no sirve para nada. Bueno, pues es otro test que también te dan, por eso quiero avisar a los soñadores que cuando de repente ya casi que está ahí el sueño y ya dices ya más o menos y luego no pasa, cuidado, no abandones, porque en ese momento, si abandonas, te quedas como el resto de las personas que nunca cumplen sus sueños. Así hay mucha gente en el cementerio, desgraciadamente, así. Si quieres ser de las personas que se va de este mundo con su sueño cumplido, no puedes abandonar tu sueño. Justo en ese momento en el que no puedes más es cuando tienes que seguir a darle un push más. Entonces ese sería mi consejo, ¿no? Que no abandones nunca tu sueño. Qué bien, Visila. Bueno, es que yo me he quedado con todo lo que comentas, eso último sobre todo. Para ir cerrando, bueno, para cerrar, desvelaremos las verdades y la mentira que comentábamos al inicio. Alguna sospecha, Bea, que creo que igual las has ido desvelando. Ya a este punto creo que los que nos escuchan lo habrán descubierto. Sí, yo Eh, tengo informaciones de lo que hemos ido hablando. sí. ¿Sabes, Ángel? Vosotras jugáis con ventaja, a ver el público. No, pero Sí. durante el episodio salió una sí que salió 100%. La Ujú. otra igual da para otro episodio. La otra de las verdades creo que da para otro episodio que no Ese es hemos otro tocado mucho episodio, hoy. la verdad que sí. Sí, es porque es brutal. Hay mucho allí también. Bueno, cuéntanos, Visila, cuál... Yo creo que... Bueno, es verdad que Sí. dirigí la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, eso sí que ha salido. Es verdad también que tengo una fundación donde hacemos bibliotecas en África. Tenemos 4 bibliotecas propias y colaboramos con otros países donde no tenemos bibliotecas, pero enviamos libros. Y bueno, lo único que he dicho, el emprendimiento que hice no fue con el chocolate, que me encanta, pero fue con el vino. Entonces, mi primer Bueno, emprendimiento fue una empresa de vinos. Ah, eso no lo bueno, sabía. pues, no, yo A ver. tampoco lo sabía. Estábamos ahí, esa nos hubieras pillado, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Visila, ha sido un verdadero placer contar contigo. Estamos, bueno, encantadas de haber pasado este rato hablando contigo y seguro que te tendremos para otro episodio en el futuro para hablar del proyecto en África, que también es súper guay. Y bueno, y sobre las cosas que seguirás creando. Y nada, mil gracias de nuevo por la oportunidad y Gracias por por todo lo que tenerme, nos de verdad. contaste. Muchas gracias. Y ha sido un placer hablar con vosotras, de verdad. Ya me pasaréis el episodio que tengo ganas también de escucharlo. Gracias. Sí, Y te sí. mandamos un abrazo transatlántico y nada, nos despedimos de este episodio y de todas vosotras que nos escucháis desde el otro lado y nos vemos en la próxima entrevista aquí en el invernadero de Wither. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.